Si te curo, ¿me das un plato de comida? Jesús le preguntó eso a un millonario judío, y todo cambió después de su respuesta. Ese millonario tenía más dinero de lo que sus 10 generaciones siguientes podrían gastar, y aún así se rió y se burló de Cristo. Todo lo que pasó en su vida después de eso fue culpa de esa burla, de esa falta de respeto hacia Dios encarnado. La lección que Jesús le enseñó fue inolvidable. Y yo me llamo José, creador de este canal, y te garantizo que esta historia tocará tu corazón. Míralo hasta el final. Fue creada con todo cariño, al igual que todos los demás videos de este canal que busca adorar a Jesús. Y aquí en la pantalla están apareciendo 2 de nuestros suscriptores que comentaron en el último video. Un abrazo especial. Alejandro Gómez era un hombre que aprendió a transformar silla de ruedas en trono, parálisis en poder y vergüenza en imperio. Un tirano de sonrisa amplia que comandaba su fortaleza de cristal como quien sostiene al mundo por la garganta, sin dejar nunca que nadie vea las manos temblando. ¿Puede darme un plato de comida? La voz cortó la música como cuchilla atravesando seda. Alejandro giró la silla, italiana, cuero personalizado, acabado que costaba más que un auto de lujo, y se congeló. En medio del salón principal, entre smokings de sastrería y vestidos que costaban fortunas, había un hombre de ropa sencilla, pantalón oscuro, camisa clara, desgastada en los bordes, nada de corbata, nada de distintivo, apenas presente, como si tuviera todo el derecho de estar ahí. Su mirada es penetrante, como si ya hubiera visto de todo, desde la creación del mundo hasta su fin. La mansión Gómez entera pareció contener la respiración. Era noche de gala. La élite mexicana circulaba entre lámparas de cristal francés, paredes decoradas con arte contemporáneo que valía millones, mesas cubiertas de manjares que la mayoría de los mexicanos jamás probarían. Políticos conversaban bajo sobre alianzas. Ejecutivos de farmacéuticas negociaban fusiones entre tragos de vino raro. Empresarios, abogados, influencers grabando stories cuidadosamente editados. La música era jazz suave, caro, del tipo que arrulla al poder sin competir con él. Y Alejandro estaba en el centro de todo. Siempre estuvo. Desde el accidente, 4 años atrás, su auto de lujo destrozado, sus piernas inutilizadas, él había transformado la tragedia en narrativa de superación. El magnate que no se doblegó ante el destino, portadas de revista, entrevistas inspiradoras, nadie sabía lo que escondía. Y ahora esto, un intruso en medio de la fiesta, pidiendo comida. Alejandro parpadeó procesando. Después la sonrisa surgió. Aquella sonrisa peligrosa, afilada, que usaba cuando alguien pisaba fuera de la raya. Disculpa, ¿quién exactamente eres tú? El hombre no desvió la mirada. Sus ojos eran calmados, pero había algo en ellos. Algo que incomodaba como uña raspando vidrio, como luz demasiado fuerte en cuarto oscuro. Sus ojos eran casi divinos, pero no podrían serlo, Alejandro pensó. Dios no podría parecer alguien tan simple en su cabeza. Me llamo David. El hombre sencillo respondió, la voz viniendo de algún lugar profundo. Y tengo hambre. ¿Puede ayudarme? Silencio. Absoluto, como si el universo entero se hubiera pausado para escuchar la respuesta. Alejandro sintió algo extraño en el pecho. No era rabia todavía, era invasión, como si aquel hombre no hubiera entrado apenas a la mansión, como si hubiera entrado en él. Risas nerviosas comenzaron a surgir alrededor. Una mujer de vestido rojo tosió, avergonzada. Un empresario al lado de Alejandro murmuró algo sobre seguridad incompetente e hizo un chiste bajo sobre mendigos creativos.
Pero Alejandro no se rió. Se inclinó hacia adelante, sosteniendo la copa de vino. Chateau Margaux, cosecha que costaba más que un salario anual de trabajador común. Y estudió al hombre. ¿Sabes dónde estás? Alejandro preguntó, cada palabra pronunciada con precisión quirúrgica. Esta es una fiesta privada para personas invitadas, personas que pertenecen aquí. ¿Entiendes la diferencia? David no retrocedió, no bajó los ojos, no demostró miedo o nerviosismo o cualquier cosa que Alejandro esperaba ver. «Sé dónde estoy», respondió calmadamente. «Estoy en un lugar donde sobra comida y falta pan». La sonrisa de Alejandro vaciló por medio segundo. «Ah, un filósofo». Miró alrededor, asegurándose de que todos estuvieran viendo. Necesitaba transformar aquello en performance. En broma, en historia que sería contada por semanas. ¡Qué maravilla! Invades mi casa y todavía vienes con sabiduría de cantina. Pedir comida nunca fue filosofía, David dijo, la voz firme como cimiento. Es prueba, la prueba más antigua del mundo, y acabas de reprobarla. Alejandro sintió la sangre subir. ¿Quién se cree este tipo? Alrededor, las personas comenzaron a moverse, incómodas. Una empresaria de trajes caros frunció el ceño y dio un paso al frente, como si fuera a intervenir. Pero algo la detuvo. Tal vez la intensidad en la mirada de David, tal vez algo más. ¿Sabes qué? Alejandro abrió los brazos. Teatral. Voz elevada para que todos escucharan. Tienes valor, tengo que admitirlo. Así que voy a hacer una propuesta, solo para ti, solo para este momento. Golpeó el lateral de la silla de ruedas, el sonido resonando. Si me haces caminar... Pausa dramática. Sí, si haces ese pequeño milagro ahora, aquí, enfrente de todos estos ejecutivos, todos estos creyentes, te doy esta mansión entera. Título, escritura, llaves de oro, todo. La multitud se congeló. Algunos sonrieron, esperando que la broma concluyera. Otros fruncieron el ceño, profundamente incómodos. Una mujer llevó la mano al pecho, como sintiendo dolor físico. David miró a Alejandro por un largo momento, tan largo que comenzó a doler. Y entonces habló bajo, pero cada sílaba cargada de peso. No estás ofreciendo una casa, estás ofreciendo una excusa. Alejandro parpadeó, confundido. ¿Cómo? Pedí comida. David dio un paso al frente y algunas personas retrocedieron instintivamente. Algo simple, algo humano, algo que cualquier persona con corazón daría. Tú transformaste eso en circo, en apuesta, en prueba para Dios. Inclinó la cabeza y por un momento pareció que podía ver a través de Alejandro, a través de la silla, a través de las paredes, a través de todo. Quieres que Dios haga trucos mientras tú observas desde la platea, pero Dios no es payaso, Alejandro, y la fe no es negociación. Alejandro sintió algo revolverse en el estómago, rabia, humillación, miedo. ¿Crees que a Dios le importas tú? Escupió las palabras. ¿Un intruso? ¿Un cualquiera que entra donde no fue llamado? ¿Crees que Dios está de tu lado? Dios no tiene lados, David respondió, la voz ganando fuerza, resonando de forma imposible en aquel espacio. Él tiene verdad, y la verdad es que acabas de ofrecer una mansión en burla, pero cuando alguien pidió un plato de comida, no moviste un dedo. Alejandro sintió las manos temblar. Apretó los brazos de la silla hasta que los dedos le dolieron. «No sabes nada sobre mí», dijo, pero la voz salió menos firme de lo que pretendía. «Sé que eres judío», David respondió calmadamente. «Pero hace años que Dios es apenas una palabra conveniente en tu boca. Lo invocas cuando necesitas respeto. Cuando necesitas parecer serio, moral, digno». La sala se puso tensa, respiraciones suspendidas. «Pero también sé», David continuó, girándose ligeramente para incluir a la multitud,
cada palabra una hoja afilada. Que hay gente aquí a la que engañas, ejecutivos que confían en ti mientras tú compras sus secretos, rivales que piensan competir de forma justa mientras tú juegas sucio en los bastidores. Un ejecutivo al fondo tragó saliva. Otro desvió la mirada rápidamente. Hay contratos en esta sala firmados con base en mentiras. David continuó, su voz creciendo. Hay dinero que cambió de manos a cambio de información que no debería venderse. Hay personas aquí que creen que son tus socias, pero son apenas tus víctimas esperando descubrirlo. Alejandro sintió el pecho apretarse. ¿Cómo sabe? Y hay más, David dijo, ahora mirando directamente hacia él. Ofreces oro para impresionar, pero robas dignidad para controlar. Alejandro explotó. Se giró hacia un lado y señaló a un mesero joven, delgado, que estaba congelado cerca de la pared, sosteniendo una charola de canapés de salmón ahumado. ¡Tú!, gritó. ¡Ven acá! ¡Ahora! El mesero casi dejó caer la charola. Se acercó temblando, ojos desorbitados. Sí, señor Gómez. Alejandro tomó uno de los canapés, lo examinó con desprecio exagerado y lo arrojó de vuelta a la charola. «¡Esto está sucio!» «Señor, me acabo de recogerlo de la cocina. Esto está una porquería», Alejandro gritó, la voz reverberando por las paredes. «¿Crees que mis invitados merecen ser servidos de esta forma? ¿Crees que te pago para entregar basura?» El mesero tragó saliva, lágrimas formándose en sus ojos. «Señor, lo siento mucho. Pide disculpas». Alejandro ordenó fríamente. «Fuerte, para que todos escuchen, para que todos vean lo que pasa cuando alguien falta al respeto a esta casa. Señor, por favor, pide». El mesero bajó la cabeza, la voz saliendo temblorosa y quebrada. Me disculpo. Más fuerte. Me disculpo». Lágrimas rodaban por el rostro del mesero ahora. Algunos invitados desviaron la mirada, avergonzados. Una mujer llevó la mano a la boca, pero nadie se movió. Nadie intervino. David miraba con una tristeza en la mirada que parecía haber visto cosas tan malas como 1.000.000 de veces antes. Todo en la fisonomía de aquel hombre sencillo remitía a una sabiduría sobrenatural, como si poseyera todo el conocimiento del mundo. Entonces, Alejandro se giró hacia un guardia corpulento cerca de la puerta. «Recoge todas las charolas de esta área», ordenó, señalando a la mesa del buffet entera. «Tira todo. Todo. Si este tipo de gente está entrando aquí, si la calidad está cayendo así, entonces nadie come nada más hasta que yo lo autorice». El guardia dudó. Miró la cantidad absurda de comida cara, después asintió. Alejandro se volvió hacia David, triunfante, la sonrisa regresando a su rostro. «¿Viste? Yo decido quién come. Yo decido quién se queda. Yo decido quién tiene valor aquí. Este es mi reino. ¿Y tú? Tú no eres más que un intruso que cree que puede dar lecciones de moral». David no reaccionó a la explosión. No se movió. Solo observó en silencio, mientras el mesero era prácticamente arrastrado hacia el fondo de la mansión y charolas enteras de comida eran recogidas y tiradas. Después volvió los ojos hacia Alejandro y dijo, despacio, con una tristeza antigua en la voz: «¿Acabas de probar mi punto?» Alejandro abrió la boca para responder, pero David continuó, ahora hablando para todos, pero cada palabra enterrada como estaca en el corazón de Alejandro. «Hay gente aquí que compra silencio con dinero. Hay gente aquí que llama caridad a lo que es apenas culpa tratando de comprar absolución. Hay un hombre aquí que exige perfección absoluta de los demás, pero no soporta mirar su propio reflejo». Alejandro sintió el pecho apretarse. David dio otro paso al frente, y ahora su presencia parecía llenar el salón entero. «Hay alguien aquí», dijo,
la voz baja pero cortante, que tira comida no por necesidad, sino por demostración, que aplasta a los pequeños para sentirse grande, que usa el poder como quien usa máscara para esconder lo que tiene miedo de mostrar. ¡Seguridad!, Alejandro gritó, desesperado ahora. «¡Saquen a este hombre de aquí! ¡Sáquenlo de mi casa, ahora!». Dos guardias se acercaron, musculosos, entrenados, pagados para resolver exactamente este tipo de situación. Pero cuando extendieron las manos para tocar a David, él miró directamente al más cercano, un hombre de 40 y tantos años, cicatriz en la ceja, y dijo, bajo, íntimo, imposible de saber: «Todavía sientes el olor del hospital aquella madrugada, ¿verdad? Cuando sostuviste su mano por última vez, cuando prometiste cuidar del niño solo, cuando dijiste, no voy a dejarte ir, pero ella se fue de todos modos». El guardia retrocedió como si lo hubieran electrocutado. Su rostro perdió todo el color. Sus manos comenzaron a temblar. «¿Cómo supo?», susurró voz quebrada. «Nadie sabe eso, nadie». David no respondió, solo esperó. El otro guardia miró a su compañero, después a David, y dio un paso atrás, pálido. Nadie lo tocó. Alejandro estaba solo ahora, en el centro del salón, rodeado de 100 personas, y absolutamente solo. David volvió los ojos hacia él, y cuando habló, fue como si abriera una herida enterrada hace décadas. «Tienes una mesa», comenzó despacio, «donde siempre falta un plato». Alejandro dejó de respirar. «Tienes un cuarto que nunca aparece en las fotos, una puerta que trancas hace 20 años, un amor que escondes porque te avergüenza que no sea perfecto». «¿Qué está diciendo?». Las personas alrededor comenzaron a murmurar. Miradas se cruzaron, confundidas, curiosas. ¿Qué sería? ¿Un caso? ¿Un secreto financiero? ¿Algo peor? Alejandro sintió pánico subiendo por la garganta. No lo dijo directamente, pero dijo lo suficiente. «No sabes nada». Alejandro explotó, la voz agrietada, desesperada. «No sabes lo que es cargar un nombre, no sabes la presión, no sabes lo que es proteger lo que importa cuando el mundo espera perfección. Lo que es amar». David respondió sin alzar la voz, pero de alguna forma más alto que cualquier grito. «Y sé la diferencia entre amor y vergüenza. Tú lo llamas protección. Dios lo llama prisión». David inclinó la cabeza como si leyera palabras invisibles escritas en su alma. «La ironía, Alejandro Gómez», dijo, y ahora había una tristeza profunda en su voz. «Es que tú hoy también eres imperfecto. Hace 4 años estás atado a esa silla. 4 años desde el accidente, y aún así exiges de los demás la perfección que tú nunca tuviste, que tú nunca podrás dar». Entonces David susurró solo para que Alejandro escuchara. «Sé que lo estás escondiendo». Alejandro tembló. Un empresario llevó la mano al pecho, respiración acelerada. Una mujer comenzó a llorar silenciosamente. Un ejecutivo desvió la mirada, avergonzado de estar ahí. Alejandro sintió lágrimas ardiendo en los ojos, pero no iba a dejarlas caer. Nunca, no ahí, no enfrente de todos ellos. «Vete», dijo, la voz baja ahora, peligrosa. «Sal de mi casa». David dio un paso hacia atrás, no para retroceder, para terminar. «Ofreciste una mansión entera como burla», dijo, y cada palabra resonó en el silencio mortal de la sala. «Pero hay puertas dentro de esa mansión que mantienes trancadas, secretos que guardas con miedo, verdades que entierras porque no soportas que el mundo vea quién realmente eres». Se giró ligeramente, como si hablara ahora para todos. «Hay sobres intercambiados en esta sala. Hay contratos dudosos. Hay confianza traicionada. Y hay un amor familiar escondido, esperando ser visto». Y entonces volvió los ojos directamente hacia Alejandro.
Negaste un plato de comida a quien pidió con humildad, pero exigiste que Dios hiciera milagros bajo tus condiciones. Como si la fe fuera contrato, como si el amor fuera transacción. Comenzó a caminar hacia la salida. La multitud se abría automáticamente, silenciosa, como mar abriéndose. Pero antes de atravesar la puerta, David se detuvo, se giró una última vez y dijo, como juez pronunciando sentencia final: Dios no negocia con el orgullo, Alejandro. Él no baila cuando tú aplaudes. Él ofrece pan para quien tiene hambre, pero tú tiras comida para probar que puedes. Aplastas a los débiles para sentirte fuerte, y trancas puertas dentro de tu propia casa para que nadie vea que tú también eres humano. El silencio era ensordecedor. David miró hondo en los ojos de Alejandro, tan hondo que parecía tocar algo que ni el propio Alejandro sabía que existía, y soltó la frase que resquebrajaría todo. ¿Quién eres cuando nadie aplaude? Y entonces salió. Caminó por la puerta principal. Sus pasos resonaron en el mármol. Y después, silencio. Alejandro se quedó ahí, en el centro de la fiesta, cristal brillando como diamantes alrededor, música todavía sonando suavemente al fondo, personas todavía respirando, pero nadie hablando. Y dentro de él solo un hoyo negro, vacío, frío, aterrador. Porque por primera vez en 4 años, desde el accidente, desde la silla, desde la decisión de esconder lo que más amaba del mundo, desde que aprendió a transformar vergüenza en imperio, tuvo miedo. Miedo de que alguien finalmente supiera la verdad. Miedo de que la máscara estuviera agrietándose. Y el miedo mayor, más profundo, más inescapable de todos. Miedo de que Dios estuviera viendo. Siempre estuvo, siempre vio, y nunca olvidó. La llamada llegó a las 6 de la mañana. Alejandro aún no había dormido. Todavía sentía los ojos de David quemando en su mente. Todavía escuchaba la pregunta resonando. ¿Quién eres cuando nadie aplaude? El celular vibró. Nombre en la pantalla. Ricardo Fuentes, fiscal federal. Alejandro contestó, la voz saliendo ronca. ¿Ricardo? Son las 6 de la mañana, ¿qué? Alejandro, necesitamos hablar. Ahora. La voz del fiscal estaba diferente. Fría, profesional. Estoy abriendo una investigación preliminar sobre tus operaciones corporativas. Prefiero que estés enterado de esto antes de que se vuelva público. El mundo se detuvo. ¿Investigación? ¿Sobre qué? Ricardo, somos amigos. Estuviste en mi fiesta ayer. ¿Qué diablos? Exactamente por eso te estoy avisando primero. Ricardo interrumpió. Ese hombre ayer, lo que dijo, sobre contratos fraudulentos, sobres intercambiados, información comprada. Pausa. Alejandro, necesito investigar. ¿Lo entiendes? Si no hago esto y algo se filtra, mi carrera se acaba. Alejandro sintió el pecho apretarse. ¿Hablas en serio? Vas a destruir mi reputación por culpa de un loco que invadió mi casa. Voy a hacer mi trabajo, Ricardo dijo, y colgó. Alejandro se quedó mirando el celular, la mano temblando. 3 horas después, la mansión Gómez estaba bajo asedio. No literal, no todavía, pero abogados entraban y salían como hormiguero agitado. Teléfonos sonaban sin parar. Ejecutivos de relaciones públicas montaban estrategias de contención. Contadores revisaban cada transacción de los últimos 5 años. Alejandro comandaba todo desde la silla, en el centro de la oficina principal, tratando de mantener el control. Pero las grietas estaban apareciendo. «Señor Gómez», uno de los abogados dijo, nervioso, tablet en mano, «encontramos irregularidades, pagos a ejecutivos de Pharmatech, de Biomed Solutions, de... Esos son bonos por consultoría estratégica». Alejandro cortó seco. «Señor, trabajaban para empresas rivales en la época de los pagos. Esto configura... Ya sé lo que configura».
Alejandro explotó. Silencio. El abogado bajó los ojos. Alejandro respiró hondo, tratando de calmarse, pero entonces sintió un dolor agudo en el pecho, como uñas rasgando por dentro. Llevó la mano al corazón, disimulando. No ahora, no enfrente de ellos. Salgan, dijo, voz baja. Todos. Necesito pensar. Los abogados intercambiaron miradas y salieron uno por uno. Alejandro se quedó solo. Y entonces escuchó la voz. ¿Pensar en qué? Alejandro giró la silla bruscamente. David estaba ahí, parado cerca de la ventana, como si hubiera estado ahí todo el tiempo. Ropa sencilla, mirada calmada. ¿Cómo entraste aquí? Alejandro gritó. Tengo seguridad, cámaras, alarmas. Tienes paredes. David dijo, calmadamente. Pero las paredes no detienen la verdad. Alejandro sintió rabia hirviendo. Tú hiciste esto. Destruiste mi vida ayer con tus acusaciones locas. Yo no acusé, David respondió. Solo dije lo que es. La destrucción vino de dentro, Alejandro. Siempre estuvo ahí. Yo solo encendí la luz. Sal de mi casa. David no se movió. Tienes miedo, dijo, y había algo en la voz. No juicio, compasión, pero no del fiscal, no de la investigación. Tienes miedo de que descubran todo. Alejandro sintió el pecho apretarse nuevamente. El dolor volvió más fuerte. No le tengo miedo a nada, mintió. David caminó despacio hasta quedar frente a él. Tienes miedo de que entren al cuarto que siempre está trancado, de que vean la mesa donde falta un plato, de que descubran que el hombre perfecto esconde el amor imperfecto. Alejandro cerró los ojos. ¿Por qué no me dejas en paz? Porque Dios no abandona a quien todavía puede ser salvado. David respondió. Incluso cuando la persona se abandona, no necesito ser salvado. Alejandro abrió los ojos, lágrimas ardiendo. Necesito que desaparezcas, que esta pesadilla termine. David inclinó la cabeza. La pesadilla no soy yo, Alejandro. La pesadilla es vivir una vida entera escondiendo a quien amas, es despertar cada día y elegir la máscara en vez del rostro. Pausa. ¿Cuánto tiempo crees que aguantas esto? Alejandro no respondió. David se giró para salir, pero antes de atravesar la puerta dijo, la investigación va a empeorar, y cuando empeore tendrás una elección, hundirte solo o soltar lo que sostienes con tanta fuerza que estás sangrando por dentro. Y desapareció. Alejandro se quedó ahí, solo, la mano todavía en el pecho. El dolor no pasaba. 2 semanas después, la situación explotó. El fiscal Ricardo Fuentes no solo estaba investigando, estaba cazando. Documentos fueron incautados, correos revisados a fondo, cuentas bancarias offshore expuestas. Y lo que encontró fue devastador. Alejandro Gómez había pagado, a lo largo de 7 años, más de $12 millones a ejecutivos de empresas rivales a cambio de información privilegiada. Secretos de patentes, estrategias de lanzamiento, datos de investigación confidenciales, todo documentado, todo irrefutable. Los medios se incendiaron. Magnate farmacéutico, acusado de espionaje corporativo. Imperio Gómez, construido sobre fraude y traición. El hombre que compraba secretos. Alejandro intentó controlar la narrativa. Dio entrevistas, negó, dijo que era persecución, que era envidia, que era conspiración. Pero cada vez que abría la boca, más evidencias se filtraban. Y cada día sentía el cuerpo empeorando. Dolores en el pecho, falta de aire, temblores en las manos. Los médicos decían que era estrés, prescribían medicamentos, recomendaban descanso, pero Alejandro sabía la verdad. Su cuerpo estaba cobrando y David seguía apareciendo en lugares imposibles, en el jardín de madrugada, cuando Alejandro no podía dormir,
en el pasillo de servicio, cuando pasaba escondido para evitar empleados, en la cocina vacía, cuando bajaba solo por la noche, siempre ahí, siempre calmado, siempre con aquellas palabras que cortaban como bisturí. «Te estás matando, Alejandro», David dijo una noche, cuando lo encontró en el jardín a las 3 de la mañana. «Y ni siquiera es por la investigación, es por cargar lo que no debería cargarse solo». Alejandro estaba exhausto, ya no tenía fuerza para gritar. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, voz quebrada. «¿Verdad?», David respondió, simple. «La verdad me destruye», Alejandro dijo. «¿No entiendes? Si digo la verdad, pierdo todo, todo». «Ya estás perdiendo todo», David dijo gentilmente. «La diferencia es que ahora estás perdiendo solo, y estás perdiendo el alma también». Alejandro lo miró, lágrimas cayendo. «Tengo alguien que depende de mí, alguien a quien protejo. Si el mundo se entera, si descubren...» «Proteger escondiendo no es protección», David interrumpió. «Es prisión, para él y para ti». Alejandro cerró los ojos. «No sabes de lo que hablas». «Sé», David dijo, y ahora había un dolor antiguo en su voz, «que existe alguien dentro de esta casa que nunca sintió el sol en el rostro, que nunca fue presentado al mundo, que nunca te escuchó decir, en público, que lo amas». Alejandro sollozó. Nació diferente. Las personas no entienden, juzgan, ellas, tú juzgas. David dijo, firme, tú le tienes más miedo al juicio que ellas, y mientras tanto, él vive en la sombra, esperando, siempre esperando que un día tengas valor. Tengo valor. Entonces, ¿por qué él todavía está escondido? Silencio. Alejandro no tenía respuesta. David se acercó, se arrodilló frente a la silla de ruedas, ojos en los ojos. Alejandro, Dios ve el amor que guardas, ve el miedo que cargas, y Él espera, pero no eternamente. Pausa. Tu cuerpo está fallando no porque Dios te castiga, sino porque no fuiste hecho para cargar vergüenza, fuiste hecho para cargar amor, y el amor escondido se pudre. Alejandro lloró. Ahí, en el jardín, a las 3 de la mañana, lloró, y David se quedó, en silencio, solo presente. 3 días después, la investigación alcanzó un nuevo nivel. Ricardo Fuentes convocó a Alejandro para declarar, formalmente, con grabadoras, abogados, todo registrado. Alejandro llegó al edificio del Ministerio Público en silla de ruedas, rodeado de guardias y abogados caros. Cámaras de TV grababan cada movimiento. La reunión duró 6 horas. Preguntas afiladas, documentos presentados, evidencias apiladas. Alejandro negó todo lo que pudo negar, admitió lo que era irrefutable, intentó minimizar, intentó justificar, pero al final Ricardo fue directo. Alejandro, tengo evidencias suficientes para procesarte criminalmente, espionaje industrial, fraude corporativo, competencia desleal. Pausa. Pero te estoy dando una oportunidad. Coopera. Devuelve lo que fue obtenido ilegalmente. Asume públicamente. Y tal vez, evites la prisión. Alejandro sintió el mundo derrumbarse. Cuando salió del edificio, apenas podía respirar. El dolor en el pecho era constante ahora. Llegó a casa y fue directo al único lugar donde todavía se sentía humano. El ala el cuarto trancado. Abrió la puerta con la llave que siempre cargaba y entró. El cuarto era simple, limpio, silencioso. Y ahí, sentado en la silla cerca de la ventana, una ventana que daba al jardín interno, nunca a la calle, estaba su hijo, Miguel, 23 años, cabello oscuro, ojos gentiles, cuerpo con limitaciones visibles desde el nacimiento, pero mente afilada, corazón inmenso. «Hola, papá», Miguel dijo, sonriendo. Alejandro sintió el pecho desgarrarse. Se acercó, sosteniendo la mano de su hijo. «Hola, hijo mío». «Vi en la tele», Miguel dijo,
calmado. La investigación. Las noticias. Pausa. ¿Estás bien? Alejandro quería decir que sí. Quería mentir, proteger, pero no pudo. No, admitió voz quebrada. No estoy bien. Miguel apretó su mano. Puedes contarme. Y Alejandro contó. Todo. La fiesta. El hombre llamado David. Las acusaciones. La investigación. El miedo. Miguel escuchó en silencio. Cuando Alejandro terminó, exhausto, Miguel preguntó. ¿Y sobre mí? ¿Habló sobre mí? Alejandro se congeló. Él, insinuó, pero no lo dijo directamente. Miguel asintió, pensativo. Tienes miedo de que descubran, ¿verdad? Alejandro cerró los ojos. Tengo miedo de que te lastimen. Papá, Miguel dijo suave, esconderme es lastimarme. Alejandro lo miró, lágrimas cayendo. Solo quiero protegerte. Lo sé, Miguel respondió. Pero ¿ya pensaste que tal vez no necesito protección? ¿Que necesito libertad? Alejandro soltó su mano, como si hubiera quemado. No entiendes. Las personas son crueles. Juzgan. Ellas. Tú juzgas, papá. Miguel dijo, firme ahora. Tú, no ellas. Tú me miras y ves imperfección. Te miras en la silla y ves imperfección. Y no soportas que el mundo vea. No es verdad. Entonces, ¿por qué nunca salí de aquí? Miguel preguntó, y había dolor en su voz ahora. ¿Por qué nunca fui a la playa? ¿Por qué nunca conocí a tus amigos? ¿Por qué nunca me llamaste hijo en frente de nadie? Alejandro no podía hablar. Miguel se levantó con dificultad y caminó hasta la ventana. Te amo, papá, pero estoy cansado de ser tu secreto. Alejandro sintió algo romperse dentro de él. Quería levantarse, abrazar a su hijo, pedir perdón. Pero las piernas no obedecían, y el dolor en el pecho volvió, más fuerte que nunca. Llevó la mano al corazón, jadeando. Miguel se giró, asustado. «Papá, estoy bien». Alejandro mintió, pero el rostro estaba pálido. Sudor frío escurriendo. Miguel corrió hacia él, sosteniendo su rostro. «¿No estás bien? Voy a pedir ayuda». «No». Alejandro sostuvo su brazo, con fuerza. «No, solo quédate aquí, conmigo». Miguel asintió, lágrimas en los ojos, y abrazó a su padre. Y ahí, en aquel cuarto escondido, en aquella ala que nadie conocía, Alejandro Gómez, el magnate, el tirano, el hombre que comandaba imperios, se aferró al hijo que amaba en secreto. Y se dio cuenta, con claridad terrible, estaba muriendo. No solo el cuerpo, el alma, estaba muriendo de vergüenza, de miedo, de mentiras, y la única persona que podría salvarlo era la misma que escondía del mundo. La foto estaba en la pantalla del celular, borrosa, tomada de lejos, pero inconfundible. Miguel, en el jardín interno, a través de la ventana del cuarto que nunca debería existir. La periodista, Gabriela Reyes, investigativa, implacable, se inclinó sobre la mesa del café donde había convocado a Alejandro para una reunión urgente. Sonreía, pero no era una sonrisa gentil. 23 años, ¿cierto?, preguntó, casual, como quien habla del clima. Miguel Gómez, tu hijo, el que todo México no sabe que existe. Alejandro sintió la sangre helarse. La mano tembló sosteniendo la taza de café que ni siquiera había tocado. ¿Dónde conseguiste eso? No importa, Gabriela respondió, guardando el celular. Lo que importa es que tengo más, mucho más. Registros médicos, acta de nacimiento que nunca fue publicada, testimonios de exempleados que lo cuidaron, pausa calculada, una historia completa. Alejandro intentó controlar la respiración. El pecho dolía, siempre dolía ahora. ¿Qué quieres? Gabriela cruzó los brazos recostándose en la silla. $2 millones. Silencio. ¿Me estás chantajeando? Prefiero llamarlo consultoría editorial.
dijo, sonrisa ampliándose. Me pagas, y esta historia nunca ve la luz del día. Simple, limpio, y todos siguen adelante. Alejandro sintió rabia hirviendo, pero también terror, terror puro. ¿Y si me niego? Gabriela se inclinó hacia adelante, voz bajando a un susurro venenoso. Entonces mañana por la mañana, todo México va a despertar sabiendo que el gran Alejandro Gómez, el magnate, inspirador, el hombre que superó la tragedia, escondió a su propio hijo por 23 años porque nació con discapacidad. Sus ojos brillaron. Imagina los titulares, imagina los talk shows, imagina al hijo dando entrevista, contando cómo pasó toda la vida encerrado porque el padre tenía vergüenza de él. Cállate. Imagina, continuó implacable, las fotos de él finalmente saliendo de ese cuarto, el mundo viendo, juzgando, destruyendo lo que queda de tu reputación. Te dije que te calles. Alejandro golpeó la mano en la mesa. Tazas se sacudieron. Personas en el café miraron. Gabriela no se movió, solo esperó. Alejandro estaba jadeando. Dolor agudo en el pecho. Llevó la mano al corazón, disimulando. Tienes 48 horas, Gabriela dijo, levantándose. 2 millones. Transferencia limpia, o publico todo. Y salió, dejando a Alejandro solo en el café, rodeado de miradas curiosas. Se quedó ahí, mano en el pecho, mundo girando, y entonces sintió. Presencia. Se giró. David estaba sentado en la silla al lado, como si siempre hubiera estado ahí. No puedes seguir, huye. ¡No ahora! Alejandro susurró desesperado. Por favor, no ahora, especialmente ahora. David respondió. Porque ahora ves la verdad. La vergüenza tiene precio, y estás pagando con el alma. Ella va a destruir a mi hijo. Tú ya lo destruiste. David dijo, firme pero sin crueldad. 23 años encerrado, 23 años esperando que tuvieras valor, y ahora la elección ya no es tuya, es de él. Alejandro cerró los ojos, lágrimas escapando. ¿Qué hago? ¿Verdad? David dijo, simple. Antes de que alguien te fuerce a ella. Pero Alejandro no estaba escuchando más. Ya estaba calculando. 2 millones. Los tenía. Podría pagar, comprar más tiempo, proteger a Miguel, mantener el secreto a salvo. Solo un poco más, solo hasta que la investigación pase. David lo miró con tristeza infinita. «Todavía no entiendes», dijo, levantándose. «No es protección, es cobardía, y la cobardía mata», y desapareció. Alejandro no pagó inmediatamente. Primero, intentó otra estrategia. Si confieso las prácticas corporativas, pensó, si admito los sobornos, los pagos ilegales, tal vez Ricardo retroceda, tal vez logre un acuerdo, y con la presión jurídica aliviada, puedo lidiar con la periodista. Era lógica de desesperación, pero era todo lo que tenía. 2 días después, convocó una reunión, privada, sin abogados, con sus 3 mayores rivales corporativos, Fernando Maldonado, CEO de Pharmatech, Arturo Sandoval, presidente de Biomed Solutions, Lucia Herrera, directora ejecutiva de Medicorp, los 3 ejecutivos que había comprado a lo largo de los años, los 3 que vendieron secretos, los 3 que estaban tan sucios como él. La reunión fue en un hotel discreto, sala privada, sin testigos. Alejandro entró, silla de ruedas deslizándose en la alfombra cara, rostro pálido, ojeras profundas. Los 3 estaban esperando, y por los rostros ya sabían por qué estaban ahí. Alejandro, Fernando dijo, voz tensa. ¿Esto es sobre la investigación? Sí, Alejandro respondió, directo. Ricardo Fuentes me está presionando. Tiene pruebas, documentos, transferencias, todo. Silencio pesado. ¿Y nos llamaste aquí para...? Lucía preguntó ya sabiendo la respuesta. Para confesar, Alejandro dijo. Voy a admitir los pagos.
Voy a decir que ustedes fueron coaccionados, que usé presión, influencia, amenazas. Voy a asumir toda la culpa. Arturo soltó una risa amarga. ¡Qué generoso! Puedo protegerte, Alejandro insistió. Si asumo solo, ustedes quedan limpios. Nadie necesita saber que ustedes... ¿Que vendimos secretos? Fernando interrumpió. ¿Que traicionamos a nuestras propias empresas por dinero? Exactamente, Alejandro dijo. Yo asumo. Ustedes sobreviven. Lucía se inclinó hacia adelante. Ojos fríos. ¿Y qué ganas tú con esto, Alejandro? Dudó. Acuerdo con el fiscal, reducción de pena, tal vez evitar la prisión. Fernando rió, después Arturo, después Lucía. Alejandro sintió el estómago revolverse. ¿Por qué se ríen? «Porque eres patético», Fernando dijo, levantándose. «¿Crees que todavía tienes control? ¿Que todavía mandas aquí? Te estoy ofreciendo una salida. Estás ofreciendo una confesión», Lucía corrigió fríamente. «Una confesión que nos da palanca». Alejandro parpadeó confundido, y entonces entendió. «No van a ayudarme, van a usarme». Arturo caminó hasta quedar al lado de la silla, mirando desde arriba. «Aquí está el nuevo acuerdo, Alejandro», dijo, voz baja, peligrosa. «No confiesas nada al fiscal, mantienes la boca cerrada, y a cambio nos das lo que queremos». «¿Qué? ¿Qué quieren?» «Contratos», Fernando dijo. «Exclusividad de distribución, acceso a tus laboratorios. Participación accionaria en Gómez Pharmaceuticals». «Están locos, eso es». «Ese es el precio de nuestro silencio», Lucía completó. «Porque si confiesas al fiscal y nos mencionas, incluso diciendo que fuimos coaccionados, vamos a destruirte. Vamos a decir que tú nos buscaste, que tú exigiste los secretos, que amenazaste a nuestras familias». Alejandro sintió el mundo derrumbarse. «Ustedes no pueden». «Podemos», Fernando dijo, «y lo haremos, a menos que juegues nuestro juego». Alejandro miró a los tres, rostros duros, implacables. Estaba cercado, de todos lados, la periodista queriendo dinero por el silencio sobre Miguel, los rivales queriendo control corporativo por el silencio sobre los sobornos, el fiscal queriendo confesión o prisión, y en medio de todo eso, su salud desmoronándose. «Tienen una semana para decidir», Lucía dijo, tomando la bolsa. «Después de eso, contamos nuestra versión, y te hundes solo». Los tres salieron. Alejandro se quedó solo en la sala, mano en el pecho, respiración corta, sudor frío. El dolor era insoportable ahora. Tomó el celular, manos temblando, y llamó al médico particular. «Doctor Rivas, te necesito ahora». La ambulancia llegó discretamente a la mansión 2 horas después. Alejandro fue llevado al cuarto, no al hospital. No quería exposición, no quería titulares. El doctor Rivas hizo exámenes, midió presión, escuchó el corazón, y cuando terminó, la mirada lo decía todo. «Señor Gómez», dijo, grave, «su corazón está fallando. El estrés, la falta de sueño, la presión constante, su cuerpo no aguanta más. Si no para ahora, no puedo parar. Entonces va a morir», el médico dijo, sin rodeos. «No es exageración, no es amenaza, es hecho médico. Su corazón va a parar, y puede ser hoy, mañana, la semana que viene, pero va a pasar si continúa así». Alejandro miró al techo, lágrimas escurriendo silenciosas. «¿Cuánto tiempo tengo? Si descansa, si reduce el estrés, tal vez meses, tal vez un año». Pausa. «Si continúa a este ritmo, días, tal vez semanas». El médico salió, dejando medicamentos y advertencias. Alejandro se quedó acostado, solo, mirando al techo, y entonces escuchó pasos. La puerta se abrió. Miguel entró, lento, apoyándose en la pared. Nunca entraba al cuarto de Alejandro.
Nunca salía del ala este, pero ahora estaba ahí. «Papá», dijo, voz firme a pesar del esfuerzo físico. Alejandro giró la cabeza, impactado. «Miguel, no deberías...» Una periodista me llamó. Miguel interrumpió. El mundo se detuvo. «¿Qué?» «Consiguió mi número. No sé cómo». Miguel se acercó, despacio. «Dijo que tiene fotos mías, que va a publicar una nota, que va a contar que me escondes». Alejandro intentó sentarse, pero el cuerpo no obedeció. «Miguel, voy a resolver esto. Me ofreció dinero». Miguel continuó y había algo en su voz. Dolor. «Para dar entrevista, para contar mi historia de sufrimiento». Se detuvo al lado de la cama. Le dije que no. Alejandro sintió alivio breve. «Gracias, hijo, gracias. Pero va a publicar de todas formas», Miguel completó. «Con o sin mi participación». Dijo que va a salir mañana. En primera plana. Alejandro cerró los ojos, derrotado. «Lo siento», susurró. «Lo siento tanto». Miguel miró a su padre y por primera vez en 23 años dijo lo que siempre quiso decir. «No quiero tus disculpas, papá. Quiero que me veas». Lágrimas rodando ahora. «Quiero que dejes de tener vergüenza de mí. Quiero salir de ese cuarto. Quiero vivir, aunque sea solo un día, aunque sea imperfecto. Quiero vivir». Alejandro sollozó. «No entiendes. Las personas son crueles». «No me importan las personas». Miguel gritó, y el grito salió con 23 años de dolor comprimido. «Me importas tú. Quiero que me aceptes, que tengas orgullo de mí, que me llames hijo sin miedo». Alejandro extendió la mano, temblando. Miguel la sostuvo. «Tengo orgullo de ti». Alejandro dijo, voz quebrada. «Siempre lo tuve. Desde el día que naciste. Solo tenía miedo». «¿De qué, papá?» «De que el mundo te lastimara», Alejandro admitió. «De que te vieran y juzgaran, y se burlaran, y te hicieran sentir menos». Miguel apretó su mano, firme. «Papá, ya me siento menos, todos los días, porque me escondiste». Pausa dolorosa. «El mundo nunca me hizo sentir menos. Tú lo hiciste». La frase golpeó a Alejandro como bala. No podía hablar, solo lloraba. Y entonces sintió la presencia. Giró la cabeza. David estaba ahí, parado en la esquina del cuarto, mirándolos a ambos. Miguel no parecía verlo, pero Alejandro lo veía. David habló, voz suave pero firme. «Tienes horas, Alejandro, no días, horas. Tu corazón está al límite y la verdad también. Puedes morir guardando vergüenza, o puedes vivir liberando amor, pero no puedes tener ambos». Alejandro miró a Miguel, después a David. «No sé cómo...» Empieza diciendo la verdad. David respondió. «Para él, para el mundo, para Dios, y especialmente para ti mismo». Alejandro miró a su hijo, aquel hijo que amaba más que su propia vida, aquel hijo que escondía porque no soportaba su propia cobardía, y susurró: «Perdóname». Miguel lloró. «Ya te perdoné, papá. Hace mucho tiempo». Apretó su mano. «Ahora necesitas perdonarte». Y en aquel cuarto, con la muerte tocando a la puerta, con la verdad a punto de explotar, con el mundo desmoronándose, Alejandro Gómez tomó la decisión más difícil de su vida. No iba a pagarle a la periodista, no iba a ceder a los rivales, no iba a esconder más. Iba a contar la verdad, toda, y si el mundo lo destruía por eso, al menos moriría libre. La oficina de abogados era de vidrio y acero, fría, impersonal, perfecta para el tipo de negociación que estaba a punto de suceder. Alejandro Gómez estaba sentado a la mesa, no en la silla de ruedas. Había insistido en ser transferido a una silla común. Necesitaba parecer fuerte, en control, rodeado por 3 abogados de traje gris. Del otro lado de la mesa, un consorcio. 4 empresarios, todos sonrientes,
todos sabiendo que habían ganado. El contrato estaba ahí, 80 páginas, letra menuda, cláusulas técnicas. Pero el resumen era simple. Alejandro Gómez vendería el 87% de Gómez Pharmaceuticals por un valor 40% por debajo del mercado. Mantendría el 13% sin poder de voto. Un título vacío, una migaja. A cambio, el consorcio sugeriría al fiscal Ricardo Fuentes que la investigación no necesitaba ser tan agresiva, que tal vez fuera más productivo enfocarse en recuperación de activos que en procesos criminales. No era acuerdo formal, nunca podría serlo. Era el sistema funcionando. Los bastidores, el México real. Uno de los empresarios, Rodrigo Salazar, billonario del sector inmobiliario, cabellos blancos perfectamente peinados, empujó la pluma por el vidrio de la mesa. «Alejandro», dijo, voz paternalista, «esto no es derrota, es un nuevo comienzo. Todavía tendrás tu parte, todavía serás rico, todavía podrás vivir bien, pero sin el peso, sin la presión, sin la exposición». Alejandro miró la pluma, después el contrato. Su vida entera estaba en aquellas páginas, su nombre, su imperio, su legado, todo siendo vendido, entregado, negociado en silencio. Y la parte más cruel, no tenía opción. Si se negaba, la investigación continuaría. Los rivales soltarían sus versiones de los hechos. La periodista publicaría sobre Miguel. Todo se derrumbaría de una vez. Al menos así, vendiendo, mantenía algo de control, algo de dignidad. Mentira. Una voz susurró dentro de él. No es dignidad, es cobardía disfrazada de estrategia. Tomó la pluma, mano temblando, ojos secos. Había llorado tanto en los últimos días que no quedaba nada más. Y firmó. Rodrigo sonrió, satisfecho. «Bienvenido a tu nuevo capítulo, Alejandro». Alejandro no respondió. Solo observó su firma en la línea final. El imperio había terminado, pero el chantaje de la periodista no. 2 horas después de firmar el contrato, el celular de Alejandro sonó. Gabriela Reyes contestó exhausto. «Alejandro». La voz de ella estaba demasiado animada. «Vi la noticia. Vendiste la empresa. Qué lástima. Pero mira, todavía tenemos nuestro pequeño acuerdo pendiente, ¿no? Ya no tengo 2 millones. Alejandro dijo, voz muerta. «Ah, pero tienes algo», respondió. «Y no soy codiciosa. Digamos 1 millón final. Solo para que cerremos esto de forma amigable». Alejandro cerró los ojos. «¿Y si no pago? Entonces mañana temprano Miguel estará en todos los titulares», dijo, dulce como veneno. «El hijo escondido del magnate caído. 23 años de prisión silenciosa. Imagina la narrativa, Alejandro. Al público le encanta una historia de sufrimiento. Y Miguel se ve tan sincero, tan vulnerable». «¿No hablaste con él?», Alejandro dijo, pero sonó más como pregunta. «Todavía no», Gabriela admitió, «pero lo haré. ¿Y sabes qué es gracioso? Tengo la sensación de que va a hablar, que está cansado de ser protegido, que quiere ser visto». Tenía razón, y Alejandro lo sabía. «Tienes hasta mañana al mediodía», Gabriela dijo. «Después de eso, publico, con o sin dinero. La diferencia es que con dinero hago una nota neutral. Sin dinero, hago una masacre», y colgó. Alejandro se quedó sosteniendo el celular, mirando al vacío. Vendió la empresa, y aún así no era suficiente, nunca sería. Aquella noche, Alejandro estaba en el jardín, solo, 3 de la mañana. No podía dormir, no podía pensar, solo existía, esperando lo inevitable. Y entonces sintió la presencia. David estaba ahí, sentado en la banca de piedra a su lado. Silencio por un largo momento. Después, David habló. «¿Darías tu nombre por él?».
Alejandro giró la cabeza, confundido. ¿Qué? ¿Tu nombre? David repitió mirando las estrellas. Tu reputación, lo que las personas piensan de ti, el respeto que todavía queda. ¿Darías todo eso por Miguel? Alejandro tragó saliva. Ya di todo, vendí la empresa, entregué mi imperio, todo para protegerlo. No fue para protegerlo, David dijo, gentil pero firme. Fue para proteger su imagen y la tuya. Vendiste la empresa para evitar el escándalo, para mantener el secreto, no para liberar a nadie. Alejandro sintió las palabras cortar. Hice lo que pude, hiciste lo que quisiste. David corrigió. Y lo que quieres, Alejandro, es control, incluso ahora, incluso perdiendo todo. Todavía quieres controlar la narrativa, controlar cómo las personas ven, controlar la verdad. Silencio. Pero, ¿qué tal si la verdad no puede ser controlada? David preguntó. ¿Y si simplemente es? Alejandro no respondió. David se giró hacia él, ojos profundos e infinitos. ¿Qué amas más, a Miguel, o la idea que las personas tienen de ti? La pregunta atravesó a Alejandro como lanza. Yo amo a mi hijo. Entonces, ¿por qué lo escondes? Para protegerlo. ¿Proteger de qué? David presionó, voz subiendo levemente. De juicio, de miradas, de palabras, o protegerte a ti, de tener que enfrentar que no eres perfecto, que tu familia no es perfecta, que tu vida no es el cuento de hadas que vendes. Alejandro intentó responder, pero no pudo. David suavizó la voz. Alejandro, ya perdiste el imperio, ya perdiste la empresa, ya perdiste la reputación. ¿Qué estás protegiendo ahora? A él. Alejandro susurró desesperado. Estoy protegiéndolo. Mentira, David dijo, sin crueldad, solo verdad. Estás protegiendo la última pieza del disfraz. La última cosa que, si es expuesta, prueba que eres humano, fallido, imperfecto, y odias eso. Lágrimas comenzaron a caer. No sé ser otra cosa, Alejandro admitió, voz quebrándose. Pasé toda la vida siendo el fuerte, el poderoso, el que gana. No sé cómo ser débil. Debilidad no es asumir la verdad, David dijo, acercándose. Debilidad es morir con mentiras en la boca. Pausa larga. Y estás muriendo, Alejandro. Tu cuerpo lo sabe, tu corazón lo sabe, tú lo sabes. Alejandro sollozó. ¿Cuánto tiempo tengo? No lo sé. David respondió honesto. Pero sé que no tienes tiempo para algún día. No tienes tiempo para cuando las cosas se calmen. No tienes tiempo para más tarde. Tocó el hombro de Alejandro. Tienes ahora, solo ahora. Silencio. El jardín respiraba alrededor de ellos. Viento suave en los árboles, estrellas arriba. Mundo continuando, indiferente al sufrimiento. ¿Qué hago? Alejandro preguntó, voz de niño perdido. Tú eliges. David dijo, hagas el silencio y mueres con secreto, o dices la verdad y vives, aunque sea por poco tiempo, como hombre libre. Si digo la verdad, van a destruir a Miguel, van a exponerlo, burlarse de él, transformarlo en... ¿En qué? David interrumpió. ¿En persona? Él es persona, Alejandro. Siempre lo fue. Tú lo transformaste en secreto. Alejandro se cubrió el rostro con las manos, y David hizo la pregunta final. ¿Darías tu vida por él? Sí, Alejandro respondió sin dudar. Entonces da tu mentira, David dijo. Da tu máscara, da tu orgullo, da todo lo que usas para esconderte, porque eso, Alejandro, eso es más difícil que morir. Y desapareció. Alejandro se quedó solo, bajo las estrellas, con la verdad quemando dentro de él. Entró al cuarto de Miguel a las 4 de la mañana. Silencioso, cuidadoso. Miguel estaba despierto. Siempre se quedaba despierto cuando sentía que su padre estaba sufriendo. «Papá», dijo sorprendido, «¿estás bien?»
Alejandro no respondió. Solo entró, cerró la puerta y se sentó en la silla al lado de la cama de su hijo. Se quedaron en silencio. Por mucho tiempo. Miguel esperó. Siempre esperaba. Alejandro intentó hablar. Abrió la boca. Ningún sonido salió. Intentó de nuevo. Nada. Miguel extendió la mano. Alejandro la sostuvo. Y entonces Miguel habló. «Ya no necesitas protegerme más, papá». Alejandro lo miró, lágrimas cayendo silenciosamente. «Sé que crees que me estás salvando». Miguel continuó, voz calmada, madura más allá de los años. «Pero, papá, no necesito ser salvado. Necesito ser visto. Necesito existir, aunque sea difícil, aunque duela». Alejandro apretó su mano. «¿Y si te lastiman?» «Ya me lastimaron», Miguel dijo, sin resentimiento. «Solo verdad». 23 años aquí dentro, papá. 23 años sin sol en el rostro, sin amigos, sin vida. Pausa. Las personas allá afuera pueden juzgarme, pueden hablar, pueden burlarse, pero al menos voy a existir para ellas, voy a ser real. Alejandro sollozó. «Tengo tanto miedo». «Lo sé», Miguel dijo, apretando su mano. «Pero ¿sabes de qué tengo más miedo yo? De que mueras antes de verme, de verdad, sin vergüenza, sin miedo, solo verme. Silencio». El tipo de silencio que carga 23 años de dolor, amor, arrepentimiento y esperanza imposible. Alejandro miró a su hijo, aquel hijo que nació diferente, que el mundo llamaría imperfecto, pero que tenía el corazón más puro que él jamás hubiera conocido. Y finalmente entendió. No estaba protegiendo a Miguel, estaba aprisionando a ambos. La silla de ruedas de Alejandro era hierro y cuero, pero la de Miguel era peor, era invisibilidad. «Perdóname», Alejandro susurró. Miguel negó con la cabeza. «No, papá, no me perdones». Lo miró hondo en los ojos. «Libérame». Y Alejandro se quebró. Completamente. Lloró como no lloraba desde niño. Lloró 23 años de mentiras. Lloró el imperio perdido. Lloró la salud fallando. Lloró el tiempo desperdiciado. Y Miguel sostuvo, dejó que su padre llorara. Acarició sus cabellos, y cuando Alejandro finalmente pudo respirar de nuevo, dijo: mañana voy a contar a todos. Voy a mostrarte al mundo, voy a decir la verdad». Miguel sonrió, aquella sonrisa que Alejandro había escondido por tanto tiempo. «¿Estás seguro?» «No», Alejandro admitió, «pero lo haré de todas formas». Miguel abrazó a su padre, y en aquel abrazo había perdón, había esperanza, había amor que sobrevivió a décadas de oscuridad. «Estoy orgulloso de ti, papá», Miguel susurró, y Alejandro se dio cuenta. En 23 años nunca había escuchado eso, porque estuvo demasiado ocupado tratando de hacer que el mundo se sintiera orgulloso de él, y olvidó que la única aprobación que importaba estaba en aquel cuarto, esperando, siempre esperando. Amaneció. Alejandro estaba en la oficina, solo. En la mesa, 2 caminos. A la izquierda, transferencia bancaria, $1 millón, código listo. Solo presionar, comprar silencio, mantener secreto. A la derecha, comunicado de prensa, redactado durante la madrugada. Tembloroso, honesto, crudo. «Mi nombre es Alejandro Gómez, y durante 23 años escondí a mi hijo del mundo porque tuve vergüenza de que fuera diferente. Hoy elijo verdad. Hoy elijo amor. Hoy presento a Miguel ante México». Miró a ambos, corazón latiendo débil, irregular, doliendo. El médico tenía razón, no tenía mucho tiempo. Tal vez días, tal vez horas, pero todavía tenía ahora. Y ahora era todo lo que necesitaba. Alejandro respiró hondo. Tomó el celular y presionó enviar. No la transferencia,
el comunicado, para todas las agencias de noticias, para todos los periódicos, para todo México, la verdad, desnuda, sin máscara, sin control, y cuando presionó, sintió algo que no sentía hace décadas, libertad, incluso sabiendo que el mundo lo destruiría por eso, incluso sabiendo que había perdido todo, incluso sabiendo que estaba muriendo, estaba finalmente libre. El comunicado explotó. En horas, todo México hablaba sobre Alejandro Gómez y el hijo escondido por 23 años. Las reacciones fueron contradictorias. Algunos lloraron, conmovidos, otros atacaron, furiosos, pero todos hablaron. Y por primera vez, Miguel existía, no como secreto, como persona. La conferencia de prensa fue a las 4 de la tarde, jardín principal de la mansión, cámaras, periodistas, fotógrafos. Alejandro bajó en la silla de ruedas, rostro pálido pero mirada firme, y a su lado, por primera vez atravesando aquellas puertas, Miguel, también en silla de ruedas. La distrofia muscular le había robado la fuerza en las piernas. Cuerpo delgado, frágil, músculos debilitados, pero rostro sereno, ojos brillando. Silencio absoluto cuando se sentaron lado a lado. «Mi nombre es Alejandro Gómez», comenzó, voz temblando. «Y durante 23 años escondí a mi hijo del mundo, no porque no lo amaba, sino porque tuve vergüenza». Miró a Miguel. Miguel nació con distrofia muscular, y yo decidí que el mundo no merecía conocerlo. Dije que era protección, pero era cobardía. Miguel apretó su mano. También confesé prácticas corporativas desleales. Perdí todo. Vendí mi empresa. Perdí mi nombre. Pausa. Pero hoy gané libertad, y mi hijo ganó el derecho de existir sin vergüenza. Un periodista le preguntó a Miguel, «¿Cómo se siente siendo finalmente visto?» «Pasé 23 años viendo el mundo por la ventana», Miguel respondió voz clara. «Nunca sentí el sol directo en el rostro, pero ahora, incluso en silla de ruedas, incluso con limitaciones, estoy más libre que nunca». No había resentimiento, solo verdad. Y el jardín sintió algo raro, humanidad pura. Gabriela Reyes intentó publicar su chantaje, pero la verdad llegó primero. Perdió fuerza. Se volvió nota al pie. Los rivales corporativos intentaron usar la confesión como palanca, pero el fiscal los investigó a todos. Fueron expuestos. La verdad, cuando se suelta, no elige lados. Parte del público perdonó a Alejandro. No todos, nunca todos, pero muchos vieron arrepentimiento real y algo nació, verdad vivida. 3 días después, a las 5 de la mañana, Alejandro bajó a la cocina en la silla de ruedas. David estaba ahí, sentado a la mesa, 2 tazas de café. «Siempre apareces cuando te necesito», Alejandro dijo. «O siempre necesitas cuando estás listo para escuchar». David respondió sonriendo. Alejandro se acercó. David empujó una taza hacia él. Café simple, nada de cristal, solo café. Silencio confortable. Después David preguntó, «¿Tienes hambre?» Alejandro entendió. La primera pregunta, la prueba inicial. Movió la silla hasta el refrigerador. Tomó pan, mantequilla, mermelada. Preparó un plato. Lo colocó frente a David. David sonrió. «Gracias. La primera vez ofreciste mansión en burla, pero negaste comida en humildad. Hoy diste lo que fue pedido, sin condiciones, sin esperar milagro». Alejandro sintió algo romperse dentro de él. Quiebre bueno. «¿Cambié?» «Comenzaste». Alejandro miró sus manos temblando. «Estoy muriendo, ¿verdad?» «Todos lo están. La diferencia es que algunos mueren presos, otros libres. Quisiera haberlo hecho diferente antes. Hace 20 años, pero no lo hiciste. Y no puedes volver, solo puedes seguir. ¿Cuánto tiempo tengo?
tiempo suficiente para amar sin esconder. David dijo, tocando su hombro, «Levántate». Alejandro parpadeó. «¿Qué? Levántate». Porque ahora no se trata de merecer, se trata de elegir. Y elegiste verdad, elegiste amor, elegiste libertad. Alejandro respiró hondo e intentó. Manos en los brazos de la silla, fuerza en las piernas inmóviles hace 4 años. Y entonces, movimiento. Se levantó, temblando, tambaleándose, pero de pie, por primera vez en 4 años, de pie, dio un paso, después otro, y cayó de rodillas, no de debilidad, de gratitud. Lloró. David se arrodilló frente a él. Sostuvo su rostro con ambas manos. «Alejandro, fuiste curado, no porque negociaste, sino porque dejaste entrar la verdad, y la verdad siempre cura». «¿Quién eres?», Alejandro preguntó, voz quebrada. «¿Quién eres de verdad?». David se quedó en silencio. Entonces se levantó, extendió la mano. Alejandro la sostuvo. Fue levantado. Quedaron frente a frente. La luz cambió, más intensa, más presente. David miró hondo en sus ojos. Cuando habló, su voz resonó en el alma. «Soy aquel que tenía hambre y me alimentaste. Soy aquel que ve los cuartos trancados, aquel que ve el amor escondido, la vergüenza transformada en prisión». Lágrimas escurrían por Alejandro. «Soy aquel que espera». David continuó, ternura infinita en la voz, «que espera 23 años, décadas, hasta el último suspiro, porque nunca me rindo con quien todavía puede regresar». Tocó el pecho de Alejandro. «Conozco cada latido de este corazón, cada mentira que guardó, cada amor que escondió». Alejandro tembló. Reconocimiento. «Soy aquel que fue humillado en aquella fiesta y regresó de nuevo, porque nunca abandono. Incluso cuando me expulsas, incluso cuando eliges orgullo en vez de pan». Sostuvo el rostro de Alejandro como padre sostiene a hijo. «Te curé, no solo las piernas, sino lo que estaba roto mucho antes. La vergüenza, el miedo, la mentira que te mataba por dentro. Y entonces, con suavidad que rompía el tiempo, soy aquel que siempre estuvo aquí, esperando que tuvieras valor para verme». Pausa eterna. «Soy Jesús». Alejandro cayó de rodillas. No podía hablar, solo lloraba. Jesús se arrodilló con él. Lo abrazó, apretado. «Perdón». Alejandro susurró. «Perdón por todo». «Ya perdoné», Jesús dijo acariciando sus cabellos. «Perdoné cuando confesaste, cuando liberaste a Miguel, cuando elegiste verdad aunque costara todo». Sostuvo a Alejandro por los hombros mirando a los ojos. «Ahora perdónate a ti mismo, por tener miedo, por haber sido humano, fallido, quebrado. Yo ya perdoné. Ahora tú necesitas perdonarte y vivir libre, no solo de las piernas, sino de la culpa. No sé si puedo». «Puedes, porque yo estoy aquí, y mientras yo esté aquí nada es imposible». Se quedaron arrodillados mientras el sol nacía, llenando todo de luz. Jesús se levantó, extendió la mano, levantó a Alejandro. «Tienes tiempo, lo suficiente para amar a Miguel sin vergüenza, para vivir verdad, para ser libre. Y después...». Jesús sonrió, eterno. «Después vienes a casa, y yo estaré esperando, como siempre estuve». Suavemente, como brisa, Jesús comenzó a desaparecer. Pero antes dijo: «Cuando mires a Miguel, recuerda, lo hice exactamente como debería ser. La distrofia muscular no es error, es parte de su historia. No necesitas corregirla, solo necesitas amarlo, como yo te amo, imperfecto, quebrado, y perfecto exactamente así». Y desapareció, dejando luz, y a Alejandro, de pie, curado, libre. Alejandro subió las escaleras, caminando, cada paso milagro, hasta el cuarto de Miguel. Miguel estaba despierto, cuerpo frágil en la cama, debilidad muscular visible. Cuando vio a su padre de pie,
abrió los ojos. «¿Papá?» Alejandro caminó hacia él, se inclinó, abrazó a su hijo de pie. «Te amo, el mundo entero lo sabe, y nunca más voy a esconder eso. Nunca». Miguel lloró, abrazando con brazos débiles pero apretando con toda su fuerza. «Yo también te amo, papá». «Y Miguel, eres perfecto, exactamente como eres. La distrofia muscular no te hace menos, nunca lo hizo». Miguel sollozó, sonriendo a través de las lágrimas. «Gracias por finalmente verme». Alejandro sonrió y cerró los ojos, con las lágrimas saltando. Entonces sintió la presencia, Jesús ahí, sonriendo, y Alejandro entendió. El arrepentimiento lo llevó hasta ahí, tarde, pero a tiempo, porque con Cristo nunca es demasiado tarde, nunca. Todos podemos arrepentirnos en vida. «Me enseñaste que nunca es tarde», dijo a Jesús en sus oraciones, que Cristo siempre acepta a quien se arrepiente, incluso cuando parece imposible. El viento sopló, miró al cielo. «Gracias, por favor, sigue cuidándome». Y la brisa susurró de vuelta. «Siempre, nunca es tarde para arrepentirse. Cristo recibe a todos los que regresan, siempre, para siempre». Nota de José. Lección y reflexión. Hola, es José aquí nuevamente. Si llegaste hasta este punto de la historia de Alejandro y Miguel, muchas gracias de verdad, de corazón. Pero sabes, hay algo que necesito compartir contigo sobre lo que aprendí escribiendo esta historia. Vemos a Alejandro y pensamos, Dios mío, qué absurdo esconder al hijo por 23 años. Pero, ¿será que somos tan diferentes? Todos escondemos algo. Puede que no sea una persona, pero es una vergüenza, un miedo, ese pecado que enterramos tan profundo creyendo que ni Dios lo va a encontrar. Y es justo ahí donde Jesús actúa. Cuando Él caminaba por la tierra, ¿sabes a quién buscaba Jesús? A los escondidos. La mujer samaritana que tenía 5 matrimonios fracasados y ni siquiera quería ser vista en público. Zaqueo, literalmente escondido en un árbol porque todos lo odiaban. Pedro, que después de negar a Jesús 3 veces debió haberse sentido el peor ser humano del planeta. Y aún así, Jesús fue tras cada uno. Siempre iba. Está esa historia del hijo pródigo en Lucas 15. El tipo tomó la herencia, gastó todo en tonterías, volvió esperando ser tratado como empleado. Pero el padre ni siquiera lo dejó terminar la disculpa. Salió corriendo, lo abrazó, le puso ropa buena, hizo fiesta, porque el amor verdadero no espera que estés perfecto, solo espera que seas honesto. Eso es lo que muestra la historia de Alejandro. El hombre perdió todo, dinero, reputación, salud, pero cuando finalmente tuvo el valor de dejar de mentir, de amar sin esconder, Jesús estaba ahí, esperando, como siempre estuvo. La Trinidad funciona así. El Padre nos ve incluso cuando nos escondemos. El Hijo nos busca incluso cuando huimos. Y el Espíritu Santo nos cambia incluso cuando parece imposible. María, Madre de Dios, sabía lo que era ver a alguien que ama sufrir. Vio a su Hijo ser rechazado, humillado, muerto, y se quedó ahí. Porque el amor de verdad no abandona. Y ese es el amor que Jesús nos ofrece. No importa lo que hayas escondido, no importa cuánto tiempo te tardaste, ¿sabes cuál es la parte más bonita? No es que Alejandro vuelva a caminar, es que logre amar sin vergüenza, porque Jesús vino a sanar lo que realmente importa, el corazón. Miguel siguió con distrofia muscular, pero ambos fueron liberados de la prisión de la vergüenza. Esa es la libertad de verdad. Mira a los apóstoles. Pedro negó a Jesús, y aún así se volvió el primer papa. Tomás dudó, y Jesús pacientemente le mostró las heridas. Pablo perseguía cristianos, y se volvió el mayor evangelizador de la historia. Si Dios usó a esas personas imperfectas, Él puede usarte a ti, puede usarme a mí.
No necesitamos ser perfectos, solo necesitamos ser verdaderos. Jesús lloró cuando Lázaro murió, tuvo miedo en Getsemaní, sintió dolor en la cruz, fue humano sin perder su esencia divina, y aún así eligió amor, siempre. Alejandro estuvo 23 años con miedo de lo que la gente iba a pensar. Descubrió tarde que el único juicio que importaba era el de Dios, y Dios nunca miró a Miguel como defectuoso. Dios lo hizo exactamente como debía ser. La distrofia muscular no era un error. Era parte de su historia, de su propósito, y es así contigo también. Tus limitaciones, tus fallas, tus cicatrices, nada de eso te hace valer menos a los ojos de Dios. Es por las grietas que entra la luz, ¿sabes? Así que si estás cargando algo pesado hoy, si estás escondiendo a alguien o algo por vergüenza, si crees que ya es demasiado tarde para cambiar, para confesar, para volver, nunca es tarde. Mientras estés vivo, hay tiempo. Mientras el arrepentimiento sea sincero, el perdón está garantizado. El ladrón en la cruz al lado de Jesús tuvo minutos, solo algunos minutos de arrepentimiento sincero, y Jesús dijo: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Si Dios perdona en minutos, imagina en años, en décadas, en toda una vida. El amor de Cristo no funciona con reloj, funciona con sinceridad. Mi invitación para ti es esta: deja de esconder, deja de cargar solo. Entrégaselo a Jesús. Él ya lo sabe todo de todas formas, y está esperando, no para juzgar, para abrazar, como ese padre del hijo pródigo, como el pastor que deja las 99 ovejas para buscar a esa una perdida, como el Dios que amó tanto al mundo que dio a su propio Hijo. Cuando finalmente sueltes eso, cuando confieses de verdad, cuando decidas vivir sin máscara, vas a descubrir lo que Alejandro descubrió. La libertad no es ser perfecto, es ser amado exactamente como eres. Y eres amado, siempre lo fuiste, siempre lo serás, por Dios, sin condiciones, sin fingimientos, sin vergüenza, solo amado. Que Dios te bendiga, hoy y siempre.